queremos encontrarnos. Contigo. Amamos tu presencia en este lugar. Gracias, Jesús. En este intro quiero compartir con ustedes la idea de la que estábamos hablando la semana pasada. Esta idea sobre compasión. Puedes decirlo conmigo, compasión. Compasión. Y la semana pasada hablábamos de lo que significa esta palabra en el hebreo. Esta palabra, su significado en el hebreo es útero. Y nosotros sabemos que en el útero un bebé es sostenido y les dado todo lo que necesita. Entonces esta idea increíble que nos pinta esta palabra en el original, de sentir compasión por alguien, es sostener a ese alguien y darle lo que ese alguien necesita. La compasión va más allá. La compasión no es lástima por alguien. La compasión no es tristeza solamente por alguien. Es ir más allá de mi camino para cumplir y saciar la necesidad de una persona. Y la semana pasada veíamos la primera vez que la palabra compasión es usada en la Biblia. En Éxodo es cuando la princesa de Egipto ve a Moisés, un bebé en el río, y siente, dice la Biblia, compasión por él. ¿Y qué hizo? Esa compasión la movió a no solo sentirse mal por el bebé, sino lo adoptó como su hijo, porque ella vio que no tenía padres. Y ella solo sostuvo y sació la necesidad que él tenía. Yo quiero seguirte hablando sobre esta idea de la compasión, lo compleja y profunda que es. Y la profunda necesidad que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como parte de la sociedad, tenemos por ser gente compasiva. Y hoy hay muchas ideas que revuelan mi cabeza. No debí de seguir estudiando esta semana, me debí de haber quedado con lo que ya tenía, pero bueno. Y fíjate que quiero hablarte de la compasión como, entonces ya vimos la semana pasada, no es un sentimiento, la compasión debe ser una actitud. Y la diferencia es muy grande. Ajá. Entonces hoy quiero hablarte de estas actitudes que podemos tener, ¿ok? Y quiero contarte la historia, vamos a leer juntos la historia esta mañana, que está en Lucas 10:25. Si tienes Biblia, acompáñanos, para que no te pierdas. Así están las pantallas. Lucas 10:25. Esta es una historia que hemos escuchado mucho, pero necesito darte un poco de contexto. Es la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos han escuchado de la parábola del buen samaritano? Todos sabemos, ¿verdad? Hay asociaciones que se llaman bajo este nombre samaritano y nos asociamos el buen samaritano con alguien que es bien buena onda, que se da, que es generoso, que es compasivo. Pero eso es lo que nosotros creemos hoy en el siglo XXI cuando escuchamos samaritano. Pero si tú eras parte del pueblo de Dios, tú no tenías la misma idea sobre los samaritanos que nosotros tenemos. Cosa número 1, nuestra fama cambia cuando somos compasivos. Toda una generación que somos nosotros nos siente por los samaritanos lo mismo que el pueblo sintió por ellos. Y eso se debe a una persona, un samaritano que hizo algo que cambió la percepción para siempre de ese pueblo, de esa tribu.
Muchas veces yo me encuentro con esta sensación de no poder hacer nada por. Pero te voy a decir algo, podemos trastornar el mundo. Lo podemos hacer. Si cada uno en su corazón decide vivir en compasión a partir de hoy. Fíjate, los judíos y los samaritanos estaban en pleitazazazo. De esos pleitos de que vas con abogados y gastas el dineral y te quedas sin un peso porque estás empleitado. De ese tipo de pleitos, feos. Esos pleitos que desde el bisabuelo vienen, ¿los ubicas cuáles? Y que la familia está peleada con la familia y se odian y se detestan. Pero si tú le preguntas a los primos por qué están peleadas las familias, no tienen idea. Solo saben que los detestan. Haz de cuenta. Si así está en tu familia, tú vas a comprender por qué detestaban a los samaritanos. Pues resulta que ellos eran todos, haz de cuenta, que una familia. Pero fueron arrancados del pueblo, bueno, mucho chorro para 10 minutos, ¿verdad? Ya voy a empezar, es que les digo que me meto en un hoyo de, bueno. El punto es, se detestan por temas culturales, sociales y que se terminan mezclando con otra sociedad y terminan siendo gente que ya no comparte aún la forma de adorar con los judíos, el lugar donde adoran. Ellos dicen que ya no adoran al Dios verdadero. Entonces, sí. Entonces vemos que hay un choque así, horrible. Los judíos detestan a los samaritanos, es la peor escoria que ha pisado la tierra. O sea, no estoy exagerando, de verdad es un odio profundo el que sentían por ellos. Para ellos pensar que la palabra bueno y samaritano está asociada es imposible. Entonces quiero que entiendas el contexto de cuando cuentan esta historia. Y entonces cuando entramos a Lucas 10 y entramos a la parábola, dice así: en esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta. Fíjate la pregunta que le hacen. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Chécate la pregunta. No es pregunta cualquiera, es pregunta intensa. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Me encanta. Jesús pregunta de regreso, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 27. Como respuesta, el hombre citó una parte de la escritura que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Vamos a leerlo de nuevo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Vida eterna. 2 cosas. Fácil. Pero, dice el 29, él quería justificarse. Humanos al fin de cuentas somos. Quería justificarse. Si te queda la bota, o sea, me explico. Híjole. No, pues pongámonos el saco y las calcetas y el gorro, porque Dios mío. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús. Porque no fue suficiente, la respuesta que recibió no era lo que él quería escuchar. ¿A alguien le suena similar esto? ¿O solo a mí? Dice, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién?
Pregunta difícil. Creo que más difícil que de la vida eterna. ¿Quién es mi prójimo? Y aquí está. Jesús respondió con la parábola del buen samaritano. Fíjate nada más. Tremendo este Jesús que era. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Fíjate por qué estaba ahí, ¿eh? Todo tenemos que entender. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino que un sacerdote, número 1. Vamos a ver 3 personajes en esta historia. No te la puedo spoilear porque seguro que la aprendiste desde que estábamos en las clases de niños. Número 1, un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó y le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Y luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Quién ya no necesita que les diga más después de leer esta historia? ¿Sí o no? Está padre, ¿verdad? Fíjate, te voy a hablar de 3 personas que son 3 actitudes. Ya me quedó un minuto. Bueno, te voy a hablar de una actitud, la primera. Sí, perdón, qué mal. Debería ser una prédica normal, ¿verdad? En vez de un intro. Bueno, te voy a hablar de la primera actitud del sacerdote. Y te voy a decir algo muy importante. Estas son 3 actitudes que podemos tener todos. Son actitudes. Esto no quiere decir que eres esa persona, es que tienes esa actitud. ¿Me explico? Y puedes tener las 3 actitudes en un mismo día. ¿Sí? Entonces, para que digas, no, es que yo solo a veces, sí, por eso, ese es el punto, que solo a veces. Son actitudes que podemos tener y que el punto es que no vivamos de esa forma más. Entonces, la primera actitud del sacerdote dice, él estaba ahí tirado, pasó el sacerdote por el que pasó de largo. Hay una actitud en donde guardas la distancia, en donde la compasión no está siendo un ancla en tu vida y que ves que algo está pasando pero sigues tu camino. Una actitud de solo ver, de solo audiencia. Como que si no lo veo, si no me acerco lo suficiente para ver qué está pasando, para preguntarle qué sucedió, para investigar más, si no me acerco, entonces no voy a ser responsable de nada. Si no me acerco, entonces yo no voy a tener la responsabilidad de tener que ver qué hago. Entonces mi actitud es mejor de lejos. Mejor mi actitud es apago la tele. Mejor mi actitud es no veo el accidente. Mejor mi actitud es no me involucro en la vida de la gente que está a mi alrededor. Porque si entonces me involucro, entonces voy a tener que hacer algo porque me duele lo que les está pasando. Entonces mis relaciones son superficiales. Porque guardo mi distancia constantemente. Y puedo saludar, jiji, jajaja, jaja. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Adiós. Guardar la distancia es una actitud que no es compasiva. Y que nosotros tenemos como un reto de esta semana, y por eso tal vez me voy a quedar aquí, es no guardes la distancia del sufrimiento ajeno. No guardes la distancia del sufrimiento. El sufrimiento no es malo, está ahí por algo. No guardemos nuestra distancia de él. Como dicen en inglés, si no lo veo, no lo siento. No.